Buenos días, chicas y chicos. Vamos a empezar un nuevo tema que se titula La base molecular de la herencia y la expresión del mensaje genético, y en nuestros apuntes se corresponde con el tema 15. Lo que vamos a estudiar en el siguiente tema es cómo el ADN, que es la molécula que porta la información genética, tiene información suficiente como para sintetizar proteínas. En este tema vamos a estudiar una rama de la biología que se denomina genética molecular, la cual analiza la estructura y el funcionamiento del ADN, y nosotros en concreto pues vamos a estudiar cómo se replica, cómo se transcribe y cómo se traduce el ADN. Si mal no recordáis, Watson y Crick fueron los dos científicos que en el año 1950 determinaron la estructura del ADN, por lo que no fue hasta ese momento cuando se pudo desarrollar la biología molecular. No obstante, unos años antes hubo que identificar a la molécula del ADN como la portadora de la información genética. En la clase de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver las investigaciones y los estudios que han permitido a la ciencia conocer que el ADN es la molécula portadora de la información genética y no las proteínas como se creyó durante muchísimo tiempo. En primer lugar, vamos a hablar sobre el experimento que realizó Frederick Griffith en el año 1928. Después hablaremos sobre Oswald Avery, McLean McCarthy y Colin McLeod, los cuales permitieron ampliar los conocimientos sobre el ADN. Y finalmente comentaremos el estudio definitivo que permitió demostrar a toda la comunidad científica que el ADN era el portador de la información genética, y este estudio final fue desarrollado en el año 1952 por Alfred Hershey y Martha Chase. Bien, ¿qué hizo Griffith? Bueno, él realizaba experimentos en el laboratorio infectando ratones con neumococos, que si no lo sabéis, ¿vale? Los neumococos son bacterias que causan la neumonía en humanos y en otros animales. Bueno, pues Griffith tomó dos cultivos de esas bacterias, y el primer cultivo eran bacterias con cubierta lisa, que poseían una cápsula y tenían la capacidad de provocar neumonía, ¿vale? Ese viene de smooth, que bueno, pues en inglés significa liso. El segundo cultivo, como veis, no poseía cápsula, siendo bacterias de apariencia rugosa y que no causan neumonía, ¿vale? R de root, de rugoso. Bueno, cuando las bacterias lisas eran inyectadas al ratón, este moría a causa de la neumonía, pero cuando las bacterias rugosas eran inyectadas al ratón, este vivía. En un tercer experimento se inyectó el cultivo de las bacterias lisas muertas por calor, y en este caso el ratón también vivía, demostrando que la neumonía era causada por bacterias lisas vivas. Pero cuando en un cuarto experimento se mezclaban bacterias lisas muertas con bacterias rugosas vivas, el ratón se moría por neumonía. ¿Por qué? Pues porque al parecer el factor causante de la neumonía presente en las bacterias lisas muertas fue transferido a las rugosas vivas, otorgándoles la capacidad de contagiarle la neumonía. Este fenómeno, que causó la muerte de los ratones, se llamó transformación bacteriana y dio pie a numerosas investigaciones que permitieron descubrir que ese factor transformante se trataba de lo que hoy conocemos como ADN. Así, en los años 40, Avery y McLean y McLeod quisieron averiguar qué molécula era este principio transformante, y llegaron a la conclusión de que este principio transformante era el ADN, porque solamente cuando mezclaban el ADN de las cepas S con las cepas R se convertían en virulentas. Las cepas R continuaban siendo inocuas si se mezclaban
las cepas R con las proteínas u otras moléculas de las bacterias ESI. La prueba definitiva que demostró que era el ADN y no las proteínas la molécula encargada de portar la información genética fue llevada a cabo por Martha Chase y Alfred Hersey en el año 1952. Hasta el desarrollo de los experimentos que acabamos de ver, la ciencia pues pensaba que era el ADN o las proteínas, uno de los dos, los portadores de la información genética. Pero se pensaba que quizá fueran las proteínas las mejores candidatas para aportar la información genética, porque se pensaba que tenían mucha más diversidad que el ADN. Pues todavía, a principios de los años 50, a pesar de las investigaciones de Iber y colaboradores, gran parte de la comunidad científica seguían pensando que eran las proteínas y no el ADN las portadoras de la información genética. ¿Cómo se llegó entonces a la conclusión de que era el ADN el portador de la información genética y no las proteínas? Pues gracias al experimento que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver el experimento, hay que tener claro hay que tener claros varios conceptos, ¿vale? Como por ejemplo que es un fago y en concreto que es un fago T4. Porque fueron fagos T4 los que utilizaron Martha Chase y Alfred Hersey en sus investigaciones. Bueno, un fago es un virus que infecta a las bacterias. Recordamos que los virus son organismos, agentes infecciosos acelulares que no realizan las funciones de los seres vivos y que para reproducirse necesitan introducir su material genético dentro de otra célula. Ese material genético vírico, cuando está dentro de la célula, es replicado, transcrito y traducido por la célula a la que parasita. De tal manera que en el interior de esta célula se van a producir fagos hijos. Muchas veces cuando los virus salen de la célula, lo que hacen es romperla y se dice que la lisan, se produce la lisis de la célula. Bien, volvemos, ¿vale?, al experimento de Martha Chase y Alfred Hersey. El experimento de esta señora y de este señor demostró definitivamente que era el ADN el portador de la información genética estudiando fagos T4. El fago T4, como veis en la diapositiva, está formado por una molécula de ADN y una cubierta proteica. La molécula del ADN estaría en la cabeza del fago. Este fago es un virus que infecta a una bacteria que es Escherichia coli. Cuando Escherichia coli es infectada por el fago T4, esta se convierte en una fábrica de fagos T4. Bueno, lo que hicieron Hersey y Chase para llevar a cabo su experimento fue preparar dos cultivos de bacteriófagos. El primer cultivo lo hicieron crecer en azufre 35, que es un isótopo del azufre, y ese azufre 35 fue incorporado por las proteínas del bacteriófago, de tal modo que tenían un cultivo con las proteínas marcadas radiactivamente. Y un segundo cultivo de bacteriófagos que lo hicieron crecer en un medio enriquecido con fósforo 32. El fósforo es incorporado por los ácidos nucleicos y, por lo tanto, pues obtuvieron un segundo cultivo con el ADN marcado radiactivamente. Así que tenemos dos cultivos del fago. Un cultivo del fago con las proteínas marcadas radiactivamente y otro cultivo con el ADN marcado. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue inocular, es decir, introducir artificialmente bacterias de Escherichia coli por un lado por bacteriófagos con las proteínas marcadas con azufre 35 y por otro lado inocularon con virus otro conjunto de bacterias con su ADN marcado, es decir, con fósforo 32. Así que hay dos lotes, un lote con bacterias de Escherichia coli infectadas
por virus con las proteínas marcadas y otro lote con bacterias mezcladas con virus con ADN marcado. Dejaron que la molécula en cuestión, hoy sabemos que es el ADN, se introdujera dentro de las bacterias y que se produjeran virus hijos. A continuación sometieron a ambos cultivos a centrifugación de tal manera que en un tubo de ensayo, en cada uno de estos lotes, separaban en el sobrenadante los virus iniciales que habían infectado a las bacterias y en la parte de abajo del tubo de ensayo se obtenían las bacterias junto con los virus hijos, tanto en un lote como en el otro. Bueno, así que tenemos dos lotes. Un bote con Escherichia coli infectada por virus que tiene su proteína marcada y un lote 2 con Escherichia coli con virus con su ADN marcado. Bien, después de la agitación y la centrifugación se separan en los tubos de ensayo en la parte de arriba los virus iniciales y en la parte de abajo las bacterias con los virus hijos en los dos lotes. Se observó que los virus hijos procedentes del lote que tenía el ADN marcado también estaban marcados. También observaron que los hijos del lote en el que las proteínas estaban marcadas no estaban marcados. De tal manera que se dedujo que la información que introducía el fago en el interior de la bacteria y que la bacteria asimila como propio y empieza a replicar, transcribir y traducir tal y como sabemos hoy es el ADN. El ADN es el que se incorpora a los virus hijos. El ADN es el portador de la información genética. El ADN es la parte del fago T4 que penetra en la bacteria Escherichia coli y que es imprescindible y necesaria para que se puedan formar los fagos hijos. Además de este experimento, a lo largo de los años 50 se pusieron de manifiesto otra serie de evidencias de que era el ADN el portador de la información genética. Bueno, ya se sabía a principios de los años 50 que el ADN estaba formado por una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Recordad que las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, timina, guanina y citosina. Bueno, pues Chargaff lo que hizo fue analizar la composición de bases nitrogenadas en diferentes organismos y concluyó que era diferente en cada especie, de tal manera que se llegó a la conclusión de que el ADN era mucho más diverso de lo que se creía hasta el momento. Entonces, pues la combinación de estas bases nitrogenadas pues podía ser muy diversa. Además, Chargaff también encontró regularidad en la proporción de bases. Comprobó que en cualquier célula u organismo la proporción de adenina era igual a la de timina y que la citosina era igual a la de guanina. Estableció lo que hoy conocemos como leyes de Chargaff y que podemos resumir de la siguiente forma. La proporción de bases nitrogenadas es característica de cada especie. En un mismo individuo, la proporción de bases es siempre la misma, aun en células de diferentes tejidos. Otro de los principios de bases de Chargaff es que la proporción de bases púricas es igual a la proporción de bases pirimidínicas en cualquier organismo y en cualquier célula de cualquier organismo, puesto que la proporción de adenina es igual a la de timina y la proporción de citosina es igual a la de guanina. Esto es el principio de equivalencia de las bases de Chargaff. También observó que al aumentar la proximidad evolutiva entre dos especies, aumentaba la similitud entre la proporción de bases. Y, por último, también observó que la cantidad de ADN en una célula eucariota justo antes de la mitosis es el doble de la cantidad de ADN de una célula en reposo. Pues entonces esto hacía suponer que el ADN previamente duplicado se distribuía a partes iguales entre las células hijas. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Un saludo, chicos.